Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. En este video estudiaremos la tercera bienaventuranza, que es felices los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de Mateo 5:5. En hebreo, esta frase es Ashrei ha'anavim ki hema Yirsu Haaretz. En el texto griego, la palabra traducida como humilde es praus, que significa o que puede significar manso, humilde, apacible, pacífico. Habitualmente, el texto traducido al español aparece como felices los mansos o felices los humildes. En la traducción del griego al hebreo, la palabra utilizada es anav, que significa humilde, modesto, manso y sumiso. Para este estudio entonces me centraré en los conceptos de humilde y manso, que son los que se repiten, los elementos comunes, tanto en praus como en anav. Partamos analizando qué es una persona humilde. Humilde es la persona que conoce sus limitaciones y debilidades, sus talentos, dones y potencialidad, y obra de acuerdo con este conocimiento. Ahí tenemos una definición de diccionario y que nos trae varias ideas muy interesantes para poder mirar el concepto humilde desde otra óptica. Por ejemplo, vemos en esta definición que la humildad se relaciona con dos ideas fundamentales. La primera es la idea de conocerse a sí mismo. Y la segunda es vivir de acuerdo a esa verdad. Entonces, si volvemos a la definición, humilde es la persona que conoce sus limitaciones y debilidades, sus talentos, dones y potencialidad. Ahí está el punto 1. Humilde es la persona entonces que se conoce a sí misma y obra de acuerdo con este conocimiento que tiene de sí misma. Entonces vive de acuerdo a esta verdad, a su verdad. Por lo tanto, de aquí extraemos una primera gran lección. Para lograr la virtud de la humildad, se debe tener un buen conocimiento de uno mismo. Por eso decimos en la Kabbalah que uno puede saber de muchas cosas, puede ser experto incluso en algunas cosas. Pero lo que más tiene que conocer, de lo que tiene que ser experto por excelencia, es de uno mismo. Tenemos que conocernos lo más que podamos. Y entonces esta idea o este principio de la espiritualidad cabalística está directamente relacionada con esta bienaventuranza. Vamos entonces a ir descubriendo cómo para ser humildes tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos. ¿Y qué es conocerse a sí mismo? Conocerte a ti mismo implica ser consciente entonces de los talentos o dones que tienes. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? Consciente de tus virtudes logradas hasta este momento de tu vida. ¿Cuáles son las virtudes que has podido conseguir producto de tu trabajo espiritual? ¿O cuáles son las virtudes casi que ya venías con esas virtudes, tu alma ya había conquistado esas virtudes? ¿Cuáles son tus virtudes? También conscientes de tus limitaciones objetivas. Las objetivas, no las limitaciones que vienen del ego, que esas no son objetivas. Entonces, por ejemplo, limitaciones del ego es cuando él dice no soy capaz de esto. Entonces uno cuando repite desde ahí
no soy capaz de esto primera vez que lo voy a hacer, no creo que sea capaz. Esa es una limitación que está viniendo no de una verdad objetiva, sino de una limitación que nos está planteando el ego en ese momento. También conscientes de los defectos de carácter a corregir. ¿Qué me falta por corregir? ¿Qué rasgo de carácter? ¿Por dónde empezar? Muchas veces se pregunta. Empezar por aquel rasgo de carácter que más nos molesta, el que más se repite, el que más problemas me trae, etc. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos de carácter a corregir? También consciente de las fuerzas del alma a desarrollar. Esto se refiere a las energías de la Sefirot. Conocer tus 10 energías del alma, conocer las virtudes también asociadas a cada una de esas Sefirot, es parte del conocimiento de nosotros mismos. Conciencia de los patrones mentales autodestructivos. ¿Qué cosas tendemos a repetirnos nosotros como pensamientos negativos, pensamientos autodestructivos? Tal vez pensamientos, por ejemplo, de indignidad, pensamientos de baja autoestima, de baja valoración. Todos esos patrones hay que identificarlos para poder conocerse bien. También conscientes del nivel de conciencia alcanzado. Por ejemplo, si hoy día tú te ves a ti mismo, ¿en qué nivel de conciencia estás? ¿Dirías que es un nivel de conciencia bajo, un nivel de conciencia medio, un nivel de conciencia avanzado? ¿Cómo estás objetivamente? Porque saber el nivel de conciencia en el cual uno está también es parte de tu verdad. También ser consciente de los mensajes del cuerpo. Por ejemplo, algunos síntomas. ¿Qué es lo que te está diciendo el cuerpo? ¿Tienes algunos dolores, alguna enfermedad, algunos síntomas que se repiten frecuentemente? ¿Qué está queriendo decir el cuerpo a través de eso? Todo eso y otras ideas que ustedes puedan agregarle, todo eso arma como un paquete de autoconocimiento. Tenemos que ser conscientes de todo eso. Entonces podemos tomar esta lista y trabajarla en función de que al tener este conocimiento de nosotros mismos podemos ir avanzando hacia el desarrollo de la humildad. Todo iniciado en el camino espiritual debe hacer un profundo trabajo de autoconocimiento para poder realizar con éxito su tikkun y su shalem. Hemos conversado varias veces que el propósito de nuestra alma encarnada es hacer este tikkun y shalem, reparar el alma, perfeccionarla. Eso realmente no es posible si uno no hace un trabajo de autoconocimiento. ¿Qué voy a reparar si no sé qué es lo que tengo que reparar? ¿Qué voy a perfeccionar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir si es que no tengo claro mi shalem, el propósito de mi shalem? Sin un buen nivel de conocimiento personal, entonces es muy difícil avanzar en el camino espiritual en general y es muy difícil desarrollar la virtud de la humildad en particular, que es el tema de esta lección de hoy. Ser humilde, entonces, es reconocer que el potencial de Elohim está en ti, pero que el ego, cuando se desequilibra por el egoísmo o por la aprobación de los demás, eclipsa esa luz. Uno de los mantras más importantes que tenemos que repetir diariamente es que el potencial de Elohim está en mí. Eso repetirlo por lo menos 3 veces al día, mañana, mediodía y en la tarde. El potencial de Elohim está en mí. Y eso cambia la visión que yo pueda tener de mí mismo y también
de cómo estoy viviendo las circunstancias. Porque que el potencial de Elohim está en mí es una verdad. Algunas personas relacionan la humildad con pensar que son poca cosa o que valen poco, o lo relacionan con la humillación. Pero desde la Kabbalah, esa no es la forma de honrar a Elohim. Todo lo contrario. Imagínense lo que puede significar eso. Si estamos diciendo que hay una verdad espiritual o un principio cabalístico, que Elohim, el potencial, está en nosotros, entonces, considerarse a sí mismo como poca cosa o como poca valoración es totalmente contradictorio de la verdad que hemos señalado. Es cierto que Elohim es el todo y que nosotros solo existimos porque Él nos piensa permanentemente, ¿cierto? Si Él dejara de pensar en nosotros, desaparecemos. Es cierto eso. Pero eso no significa que seamos poca cosa o que tengamos poco valor para Él. La humildad mal entendida, unida al sentimiento de culpa, ha hecho que se tergiverse este concepto y que se crea que el ser humano es indigno delante de Elohim, como esta idea de un ser humano esencialmente pecador. Y en ese estado de conciencia limita mucho la manifestación de nuestro potencial, que es para lo cual hemos venido a este mundo, ¿cierto? Estamos aquí para desarrollar el potencial. Es cierto que en nuestro Ruach hemos estudiado, hay una inclinación al mal, una tendencia al mal, y que uno podría decir, sí, esa parte de nuestro corazón, esa parte de nuestro Ruach espíritu, es una parte más oscura, más densa. Pero eso es una parte, no es nuestra esencia verdadera. Entonces uno no se puede identificar como un ser caído en términos de poca valoración. En verdad, somos tan importantes para el Creador que Él mantiene nuestra existencia para llenarnos de su luz. Somos sus hijos amados, dentro de los cuales ha depositado su propia energía espiritual expresada como nuestra alma, nuestra Neshama. Por eso buscamos todos los días avanzar un pasito más hacia nuestra Neshama, que nuestro Ruach esté conectado con la Neshama, porque esta luz infinita del Creador está expresada de manera grande en nuestra Neshama. El ser humano fue creado con un gran potencial, con capacidades infinitas que no imaginamos. Pero el Yetzer Hará, esta inclinación al mal, nos desconecta de esta verdad y nos hace identificarnos con él, con el Yetzer Hará, y vivir en la limitación que nos propone el ego. Entonces, esta bienaventuranza nos invita, nos llama a salir de las limitaciones del ego. Cada vez que uno tenga esta tendencia, se deje llevar por esta tendencia de la limitación, es que yo no voy a poder, es que yo no soy tan capaz, es que yo no puedo perdonar a esta persona, es que yo no voy a poder mejorar esta situación, es que siempre voy a tener esta situación de escasez. Todas esas limitaciones, es que siempre voy a estar enfermo, porque me dijeron que esto es hereditario, entonces no tiene cura. Todas esas limitaciones provienen en gran medida del ego. Entonces ahí hay que hacer esta conexión con nuestra inclinación al bien, que está conectado con la Neshama y que nos recuerda esta verdad que fuiste creado con inmenso potencial de Elohim. Esta visión entonces de la limitación egoica es una mentira. Es una mentira como todo lo del Satán. Y debemos abandonarla lo antes posible. Recordemos que el Satán es una fuerza que nos ayuda en el viaje, trata de
desconectarnos de la luz. Mucho de su estrategia tiene que ver con la mentira. Por eso es importante el autoconocimiento, porque al conocerte a ti mismo también vas conociendo al Satán, cómo actúa, cuál es su estrategia contigo específicamente. Pero sabiendo que esa influencia del Satán, si uno la sabe ocupar, finalmente va a ser algo positivo. Tenemos que volver a la verdad, pues ella nos liberará de esta esclavitud del ego, volver a la verdad. Y la verdad es tan simple y tan grande como que somos imagen y semejanza de nuestro Padre Eterno. Esa es la gran verdad. A esa verdad es a la que tenemos que volver. Podemos decir, hacer teshuvá. Tenemos que conocernos. La teshuvá, esta es otra forma de mirar la teshuvá. La teshuvá también podemos decir que es la vuelta, el retorno a nuestra verdad. El autoconocimiento, el volver a nuestra verdad esencial, es parte del trabajo espiritual de la teshuvá. Entonces, así como la teshuvá es un retorno que uno hace cuando se va del camino, cuando ha hecho algo equivocado y quiere repararlo o pedir perdón, siente ese arrepentimiento. También la teshuvá, aunque uno no haya hecho un acto muy dañino al prójimo, pero también la teshuvá la hacemos cuando estamos volviendo a nuestra neyamá. Por ejemplo, cuando hacemos oración, cuando hacemos meditación, cuando leemos un libro inspirador y nos conectamos nuestro ruach con nuestra neyamá, estamos haciendo retorno, estamos retornando al alma. Y también en esta otra forma de ver la teshuvá, cuando retornamos a nuestra verdad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy verdaderamente? Cuando estoy trabajando eso, también estoy volviendo. Porque el ego, el Satán, me va a sacar de esa verdad, me va a poner en esta mentira de la limitación y hago la teshuvá de la vuelta a mi verdad. Como dice uno de los principios de sabiduría más importantes de las escuelas iniciáticas, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a su creador. Tenemos que conocer las energías de las 10 dimensiones de nuestra alma, que llamamos Sefirot en Kabbalah, en el árbol de la vida, y eso es conocerse a sí mismo. Entonces, los que ya están iniciados en la introducción a la Kabbalah, vayan trabajando las energías de su árbol. Al principio, estudiándolas, teniendo claro los conceptos, qué son, cuáles son sus características generales. Todo eso al principio, ese estudio inicial, es parte del autoconocimiento. Y junto con conocernos, debemos ir eliminando las energías densas que cubren esas 10 dimensiones del alma, para que la luz que está encendida, pero oculta, se manifieste. También esta idea es muy bonita en la Kabbalah. Más que encender la luz del alma, esa luz ya está encendida. Lo que tenemos que hacer es quitar estas capas que están cubriendo nuestras dimensiones y están impidiendo que la luz se manifieste. Este es el trabajo espiritual que el cabalista hace diariamente. Lo hace con alegría y humildad. Por lo tanto, ser humildes es reconocer la grandeza, la potencialidad y los talentos que hemos recibido de Yehová Elohim, que en su infinito amor puso sus atributos en nuestra alma. Los iniciados en la Kabbalah conocen este secreto y viven de acuerdo a él. Durante su vida, el aprendiz de cabalista se libera de la falsa limitación del ego. Todos los límites del ego son ilusiones, que no tienen una consistencia real. Son una mentira.
solo se vuelven verdaderas si es que las aceptas y las haces tuyas. Esto también es muy, muy importante, porque alguien que acepta permanentemente la insinuación del Satán, se deja guiar por el ego hacia su Yetzer Hará y se convence a sí mismo de esa limitación, ya la hace suya. Aunque no sea esencialmente suya, vive como si esa limitación fuese real. Entonces, ese estado que se llama esclavitud es muy importante porque cuando uno se da cuenta de su autoengaño, es el primer paso de su alquimia. Empieza a entender que todas esas limitaciones que yo creo que son mías, en el fondo no lo son. Las he asumido como un Dios extranjero, que no es parte de mí. Por eso, en el trabajo personal, ve más allá de los límites que el ego te presenta. Por ejemplo, cuando el ego te dice, es que no puedes elegir eso. ¿Qué van a decir los demás? Tu Neshama te está diciendo algo. Y tú tienes ganas de hacer eso. Y el ego te dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué te va a decir tu familia? ¿Qué te van a decir tus hijos? ¿Qué te van a decir tus amigos de esa locura que tú quieres hacer? Eso es una limitación del ego. Este trabajo de liberación de la limitación falsa que viene del ego fue el que hizo Yeshua, gran maestro de Kabbalah. Por eso él alcanzó el nivel de Mashiach y abrió las puertas de la redención para la humanidad. Es decir, dejó abierta la posibilidad para que todos los que quieran elevarse con él al estado de ungido puedan hacerlo. El estado de ungido o el estado de Mashiach es un estado que puede experimentar toda persona. Yeshua no fue el único ungido. Había sacerdotes que eran ungidos, reyes que eran ungidos, está el Mesías, que es el ungido por excelencia, pero la unción espiritual, la consagración espiritual, es una iniciación interior que toda persona que se consagra internamente en espíritu y en verdad al camino va a recibir una unción, es decir, va a ser un ungido. Entonces, para nuestra tradición cabalística, nos unimos a él, nos unimos a Yeshua, el ungido por excelencia, nos elevamos con él porque él, como hermano mayor, abrió la puerta y dejó entonces el camino listo para que el que quiere seguir su paso, su camino, pueda alcanzar ese estado de Mashiach, de ungido. Esto fue lo que hicieron también los primeros nazarenos, cuando siguieron el mandato de Yeshua de perfeccionar su alma, de completarse y de hacer cosas mayores que él con la fuerza del Espíritu Divino o Ruach HaKodesh que trabaja en nuestro Ruach, haciendo que nuestra fuerza espiritual aumente de manera que podamos tener mucho más poder interior para optar por la inclinación al bien. Vamos a ver otra virtud que está asociada con la humildad. La gran virtud asociada a la humildad es la mansedumbre. Una verdad es que Elohim, la energía divina, está sobre todas las cosas. De él proviene todo lo que existe y todo lo que somos, ¿cierto? Esa es una verdad. Una mentira es pensar que el ego está sobre todas las cosas y transformar así al ego en un Dios. Esto es cuando uno vive para el ego, vive desde el ego, vive desde los demás, vive para la gente en el sentido de estar actuando en base a lo que los otros esperan de mí. Cuando esto último ocurre, surge lo opuesto a la humildad. Lo opuesto a la humildad, que es el orgullo, la soberbia, la vanidad, la arrogancia.
la altanería, la altivez. El orgullo es una forma de idolatría, pues la persona cree que su ego es Dios, cree que todo gira en torno a él, que todos le deben pleitesía y la persona vive para satisfacer sus deseos egoístas y egocéntricos. Pero el ego es un Dios con pies de barro, pues no tiene ni amor, ni sabiduría, ni poder. Por lo tanto, es un Dios que no puede hacer nada por ti. Solamente proyectar una imagen exterior para ser alabado, pero que todo eso no tiene consistencia alguna. El defecto del ego, desequilibrado, por excelencia entonces es el orgullo, expresado como sentirse superior a los demás. Del defecto del orgullo surge el carácter rebelde con Elohim, contra Elohim. La persona se rebela contra Elohim. Un carácter poco dócil con él, duro de cerviz, como dice la Escritura. Entonces la persona dice, ¿por qué yo me tengo que alinear con las leyes divinas? Yo tengo mis propias leyes. La persona se hace rebelde contra Elohim. El ego en desequilibrio es representado por el caballo salvaje, poco dócil, desobediente, que quiere mandarse solo y no se deja domar por el alma. El falso yo, cuando controla la razón, cree que todo lo sabe, que todo lo domina, pero no se da cuenta de que con el intelecto solo puede conocer una pequeña porción del mundo material. Y es tan ciego que cree que lo que percibe con sus 5 sentidos es todo el universo que existe. Pero en realidad, ese es todo su universo. Mientras más lejos de Elohim, más ciega está la persona y más orgulloso es su carácter. Más nos vamos alejando de la humildad y de esta bienaventuranza. En la medida que la persona se deja guiar por el alma, toma el control de las riendas de su mente y de su personalidad, y ésta entonces comienza a alinearse con el alma. Es lo que decimos en Kabbalah, que el Ruach se sintoniza con la Neshama. Esto hace que el carácter de la persona pierda energía de orgullo y se vaya haciendo cada vez más mansa. Para convertirnos en mansos, debemos meditar en la verdad de que Elohim es el creador de todo y que su luz infinita llena el universo con su influencia benéfica permanente. Nosotros, como partes de la creación, estamos hechos de luz. Somos chispas de la luz infinita, que llena de vida cada célula del cuerpo y cada átomo del alma. La energía divina que palpita en nuestro interior es lo más importante que tenemos. A ella tenemos que mirar. A ella tenemos que escuchar. A ella tenemos que obedecer. Lo que ella nos dice, tenemos que hacer. Es decir, tenemos que hacernos expertos en el arte de conectar y escuchar el alma. Profundizando en el concepto de mansedumbre, ¿qué es una persona mansa? Manso se refiere a una persona benigna y suave. Benigna es una persona de carácter afable, benévolo, compasivo. Y suave es una persona tranquila y quieta. Una persona mansa, en su forma de vivir, es suave a la conversación y al trato. Tiene buena voluntad. Se compadece de los sufrimientos y miserias ajenos. Siente el sufrimiento de los demás como propios. Se toma las cosas con tiempo, sin nerviosismo, sin agobios,
y no se preocupan por quedar bien o mal ante la opinión de los demás. Son personas pacíficas, sosegadas, sin turbación o alteración. No provocan discordias, están en paz, no se alteran por disturbios y no tienen contradicción o alteración en su estado. Todo eso, todo ese paquete virtuoso entra dentro de este concepto de mansedumbre, una persona mansa. Es decir, estamos viendo que es un concepto, una virtud de mucha riqueza alcanzar ese estado. Aplicado al agua, el concepto de manso significa agua que corre tranquila y apaciblemente. En nosotros, el agua significa las emociones, la energía emocional, que está en relación principalmente al ruaj. Por lo tanto, sería que nuestras emociones corran tranquilas y apacibles. Es decir, la persona mansa es la persona cuyas emociones del ruaj fluyen tranquilas y apacibles, controladas por la mente superior o mente sabia de la Neshama. ¿Cómo están mis emociones? ¿Están corriendo tranquilas y apacibles? ¿Hay mucha turbulencia en el viaje? ¿Mi río está tranquilo? ¿Mi lago está tranquilo? ¿O hay mucha ola? ¿Mucho viento que está levantando mucha ola? Ahí uno puede entonces ir viendo sus características y relacionándolas con este concepto de mansedumbre. Mientras más alteradas están las emociones, más difícil me es ser una persona mansa. Aplicado a los animales, manso se refiere al animal que no es bravo. Un animal bravo se dice que es un animal fiero o feroz. Y fiero se dice de un animal no domesticado, salvaje. Es decir, aplicando esto al camino espiritual, una persona mansa tiene su animal domesticado. ¿A qué animal se refiere? En este contexto, animal se refiere a los instintos animales del nefesh, que son exacerbados por la inclinación al mal de la mente emocional del ruaj. ¿Cómo está tu animal? ¿Cómo están los instintos animales? También hace referencia a las emociones descontroladas, específicamente caracteres rabiosos, enojados, enfadados, violentos, prepotentes, cuando esta energía de la rabia sale como en un estado salvaje. Entonces habría que ver cómo está en mí el tema de los instintos del nefesh, los instintos relacionados con el cuerpo físico. ¿Los puedo controlar o me controlan? Y así también, ¿puedo controlar mi rabia, mis impulsos de rabia, el fuego de la rabia cuando surge y parezco entonces como un animal rabioso? Por lo tanto, ser manso implica tener domesticado el ego del nefesh. También el concepto manso hace referencia al macho que sirve de guía a la manada. Lo podemos ampliar esta idea. Manada aquí, si lo llevamos a nivel humano, podría ser la familia, el trabajo, la gente del trabajo, la comunidad, etc. Pero aquí entonces hace referencia al macho que sirve de guía a la manada. Esto significa que para poder guiar al prójimo en el camino espiritual u en otra actividad, se requiere la virtud de la mansedumbre. Solo una persona mansa puede guiar la manada. No se debe confundir la mansedumbre con la debilidad o la falta de rigor, que en Kabbalah le llamamos geburá. No es lo mismo. Una persona mansa no es una persona débil o con falta de carácter. No es lo mismo. La virtud está en ser un guerrero
manso. Es decir, lograr la unión de la fuerza y de la mansedumbre. Una persona mansa y humilde es sumisa ante Jehová y se rinde a su voluntad. Es dócil, obediente, recibe fácilmente la enseñanza y se deja conducir por el Padre sin poner resistencia. La virtud de la mansedumbre está muy relacionada con la emuná, o fe, como se traduce, que entre sus características está la obediencia y la fidelidad al Creador. Entonces, para medir nuestros niveles de mansedumbre, podríamos ver cómo estamos recibiendo la enseñanza del Padre. ¿La estamos recibiendo de manera dócil? ¿Nos estamos dejando conducir por Él, el que habla en nuestra Neshama? ¿Estamos haciendo caso a lo que nuestra Neshama nos está proponiendo? Para ser fiel y obediente al Padre, se requiere entonces ser mansos y humildes de corazón, como lo fue Yeshua. Dice el Mashiach: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí. Él se conocía a sí mismo. Él sabía que era humilde y manso de corazón. Y también sabía que solamente en ese estado uno pueda alcanzar el descanso que uno busca para su alma. El descanso para el alma es la paz interior. La persona mansa y humilde de corazón tiene paz interior. Haya ese descanso. ¿Cómo se amansa el ego? El ego se amansa a través del ejercicio físico. Se amansa a través del estudio de la sabiduría divina. Se amansa a través de la meditación, de la oración con intención y se amansa con las obras de bien al prójimo. Todo ese conjunto de actividades hechas con disciplina y perseverancia terminan por amansar al ego. Todo esto hecho, por supuesto, para que el Padre del cielo sea glorificado, no nuestro ego. Con el ejercicio físico, aprendemos a controlar el cuerpo y a espiritualizarlo. En el estudio y la meditación nos encontramos con el amor, la voluntad y la sabiduría del Padre. De esta forma, con el estudio y la meditación, el Ruach desarrolla el poder para vencer al Yetzer Hará. Especialmente lo que dice relación con las pasiones del Nefesh y las conductas desordenadas del ego. En la meditación, el Ruach puede sentir la energía de la Neshama y comienza a abrirse hacia la luz. Por eso es tan importante practicar la meditación. Puede que no te sea tan fácil al principio, pero hay que tener claro el propósito. La meditación es una de las principales herramientas para poder sintonizar el Ruach con la Neshama. Y dado que la Neshama es la que tiene todas las respuestas que necesitamos para la vida, entonces es muy importante poder avanzar en esta práctica. El secreto está en llevar al Ruach una y otra vez al encuentro con la Neshama, hasta que ese encuentro sea una necesidad para él. Al principio, cuando uno está iniciándose en la meditación, puede que no le resulte muy bien, le moleste el cuerpo, se desconcentre mentalmente, sienta que no se eleva mucho. Ya, está bien, es parte de la primera etapa. Pero la clave está en repítalo igual. No tengo ganas hoy día de meditar. Vaya igual, repítalo una y otra vez, miles de veces. Si lo haces con el principio claro, con el objetivo claro de conectarte con la Neshama,
tarde o temprano, tu ruaj, como va a experimentar la paz, ya no lo va a hacer por obligación, lo va a hacer por una necesidad. Entonces tú ya no vas a tener esa resistencia tan grande como al principio. Pero eso solamente se va a dar con la práctica constante. Entonces el secreto para la iluminación no está tanto en las técnicas como en la repetición constante de ellas. Amansar el ego en desequilibrio no es otra cosa que alinear el ruaj con la neshama y hacer que el nefesh reconozca que el que dirige las riendas es el ruaj guiado por la neshama. Eso es amansar el ego. De esta forma, el yo exterior, el que se manifiesta a través del ego, será más consecuente con el yo interior. Es decir, lo que estamos proyectando hacia afuera va a ser muy consecuente con lo que somos internamente. Vamos a hablar brevemente del código de la palabra humilde. Vimos al inicio que la traducción del griego praus al hebreo es la palabra anav, que significa humilde, modesto, manso y sumiso. Anav en hebreo se escribe con las letras Ain, Nun y Vav. Estas tres letras conforman también la raíz de la palabra. Vamos a analizar el simbolismo de estas tres letras y vemos lo siguiente. La letra Ain, de valor 70 gemátrico, es el mismo valor gemátrico de la palabra Sod, que significa secreto. También Ain es la inicial de la palabra Asiyah, que hace referencia al mundo físico. La letra Nun vale 50, que representa la puerta 50 de la sabiduría relacionada con Binah. Y Binah es la sefirá o la dimensión o el mundo también, desde donde viene la bendición a este mundo físico. Y la letra Vav, que vale 6, representa a las 6 sefirot que se ubican entre la tríada superior de Keter, Jochma y Binah y la sefirá inferior de Malhut, y que tiene una función de unión del mundo espiritual y del mundo físico. Entonces, ya con estas ideas básicas, podemos decodificar lo siguiente. Tenemos que humilde en la Cábala hace referencia a la persona que conoce el secreto, Ain, para bajar, Vav, la bendición, Nun, desde el mundo espiritual al mundo físico. Eso sería una persona humilde, un Anav, el que conoce el secreto para bajar la bendición a este mundo. ¿Cuál es ese secreto? De acuerdo a la Cábala, el secreto para bajar la bendición a este mundo está codificado en las letras hebreas de la Torá. El mayor secreto para bajar la luz a este mundo está codificado en el nombre sagrado, Yud-He Vav-He. Y sabemos que el nombre sagrado es básicamente la energía del amor y la unidad. La sabiduría cabalística, con sus diferentes herramientas, decodifica la información oculta en las letras hebreas de la Escritura. Dicha información oculta, cuando es revelada, eleva la conciencia de la persona y abre las puertas del cielo. El cielo es la Neshama, para que venga el flujo de luz desde los mundos superiores a la tierra, es decir, desde el mundo de Briah hasta nuestro mundo de Asiá, o, si quieren decirlo de otra manera, desde nuestra Neshama a nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros decodificamos la información oculta, podemos extraer el secreto de la Escritura,
la que está codificada en las letras. Hacemos ese trabajo espiritual, intelectual, pero también meditativo, y podemos extraer esa información. Cuando eso ocurre, cuando estamos haciendo ese trabajo, nuestra conciencia se está elevando y se está abriendo la puerta que está conectando nuestro triple eje Neshama Ruach Nefesh. Entonces, cuando elevamos la conciencia al decodificar, al extraer el secreto, baja la bendición desde el cielo a la tierra. Nos estamos transformando en ese momento en un Anav. Estamos bajando la bendición del secreto a este mundo. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, donde estamos decodificando la información de esta bienaventuranza, estamos trabajando en esta energía de Anav. Dicho flujo de luz desde el cielo a la tierra es lo que llamamos la bendición. Por lo tanto, la palabra humilde en Kabbalah se relaciona con la persona que es capaz de decodificar la información oculta en las letras hebreas. Esto nos enseña que la virtud de la humildad es absolutamente necesaria para entrar en el secreto de la escritura y extraer su significado oculto. Es decir, si vamos a entrar a decodificar, a entrar a estudiar en profundidad el secreto, no podemos entrar desde el ego, como para tener un conocimiento solo intelectual o para después vanagloriarnos con ese conocimiento. Debe haber en el corazón una energía de humildad, una energía de Anav para poder entrar en el secreto. Por eso se dice en la tradición cabalística que la gran virtud de Moisés, Moshe, era la humildad. Y por esa virtud de la humildad pudo tener este mérito de poder recepcionar la Torá y de conocer los secretos profundos de la ley divina. ¿Quiénes han sido los especialistas en decodificar la escritura a lo largo de los siglos? Los maestros cabalistas. Por lo tanto, la palabra Anav, humilde, en su sentido más profundo, simboliza al cabalista en esta tradición espiritual. En consecuencia, un cabalista verdadero es la persona mansa y humilde por excelencia, que conoce los secretos de las letras hebreas y se dedica a bajar la energía de bendición para beneficiar con la luz infinita a todas las personas. Toda persona que está haciendo ese trabajo está en el espíritu del cabalista. Yeshua fue sin duda alguna un cabalista y para nuestra tradición fue el más grande cabalista que ha pisado la tierra. De modo que nosotros somos aprendices de Kabbalah, discípulos de un gran maestro cabalista, manso y humilde de corazón. Por eso es tan importante decodificar la enseñanza de Yeshua, como lo estamos haciendo en esta yeshiva, porque el estado virtuoso de Yeshua, su nivel de conciencia, su nivel de yejidá, su estado de ungido, todo hace en él que su enseñanza traiga profundos secretos espirituales. Entonces ha llegado el tiempo ya en el cual tenemos que sumergirnos en el secreto de la enseñanza de Yeshua, y ese es el objetivo de Kabbalah Yeshua. Pero no me estoy refiriendo a un conocimiento intelectual de su enseñanza. El cabalista no es humilde porque sabe los secretos intelectualmente, porque los leyó en un libro, los vio en un video o los escuchó en una clase. No es esa la idea. La idea es que el cabalista es humilde porque conoce y vive la enseñanza de la Kabbalah. Conocer en Kabbalah es experimentarla, es practicarla. Cuando el cabalista conoce los secretos y los vive, tiene da'at. Eso lo transforma en una persona humilde y en una bendición para el prójimo.
Dat es el conocimiento, la conciencia. En ese nivel de conciencia es un bienaventurado. Dice la bienaventuranza tercera que los humildes heredarán la tierra. Aretz en hebreo. En este contexto, la palabra tierra se refiere a la tierra prometida, llamada también la tierra de Israel. La tierra prometida no es un trozo de tierra, es un estado de conciencia. Es el estado del desarrollo de todo nuestro potencial. Esa es la tierra prometida. Es el estado de ser lo máximo que podemos llegar a ser. Es el estado de Mashiach. La tierra prometida es nuestra conciencia ungida. En Kabbalah Yeshua tenemos una frase de poder que repetimos diariamente como un mantra. Hoy soy lo máximo que puedo ser. Hoy soy lo máximo que puedo ser. Esta frase nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer, dando el máximo de las capacidades que tenemos en este momento, sin mezquindad, sin mediocridad, sin flojera de ningún tipo, sabiendo que de esta forma heredamos la tierra que el Padre nos prometió. Entonces, aquí hay un gran secreto. Hoy, hacer lo máximo que puedo hacer. No importa el nivel de conciencia que tenga. Este es otro gran secreto. No importa el nivel de conciencia que tenga. Lo que importa es que en el nivel de conciencia que estés, da lo máximo. Da todo. Termina el día con la sensación en el corazón que fuiste lo mejor que pudiste ser hoy día. Fui el mejor estudiante. Fui el mejor jefe, fui el mejor hijo, fui el mejor esposo, etc. Fuiste lo mejor en relación a mí, no en relación a otro. Fuiste lo mejor que pudiste ser, que no significa perfecto en el sentido del ego de no equivocarse. Significa de dar lo máximo que tienes en ti. Eso es lo que pide el Padre. Da lo máximo. Si doy lo máximo hoy día, crezco. Mañana mi máximo es otro. Así voy avanzando hacia el infinito. Voy avanzando a la tierra prometida. Voy avanzando hacia la unción. Para nosotros en la tradición cabalística nazarena, Yeshua es la expresión máxima de lo que podemos llegar a ser si vivimos mansos y humildes, en concordancia con la verdad esencial de nuestro ser. Lo estamos mirando a Él, pero para ser nosotros, no para imitarlo como que uno quiere ser como un doble. No es eso. Lo miramos a Él para ser nosotros. El relato de la Torá en el libro del Éxodo nos enseña que la tierra es un estado de conciencia que se alcanza después de liberarse del Yetzer Hará, es decir, salir de Egipto. Después de hacer la corrección del alma, es decir, de atravesar el desierto. Después de vencer a los enemigos, esto es, transformar los defectos en virtudes. Guiados por la mano poderosa de Jehová, el Elohim de Israel, es decir, el Elohim de todos los de corazón manso y humilde que quieren caminar en rectitud hacia Él, guiados por su luz. El líder que introduce a Israel a la tierra prometida es Josué. El nombre hebreo de Josué es Yehoshua. De este nombre deriva el nombre Yeshua. Son el mismo nombre en realidad. De manera que el relato sobre Yehoshua, Josué, y Yeshua, Jesús, están directamente relacionados. Para nuestra tradición cabalística, vivir en el nombre Yeshua, es decir,
pensar, hablar y actuar en la conciencia de Yeshua al-Mashiach, ese es el camino para entrar en la tierra prometida. En conclusión, esta bienaventuranza destaca la importancia de la humildad y la mansedumbre como virtudes esenciales en el camino espiritual. La humildad implica conocerse profundamente, aceptar las propias fortalezas y limitaciones y alinear la vida con esa verdad interior. Este autoconocimiento permite superar las limitaciones del ego y manifestar el potencial divino en cada persona, reconociendo la conexión con Elohim. La mansedumbre, por su parte, está vinculada con el control de las emociones, el carácter afable y compasivo, y la disposición de ser guiados por la voluntad divina. Ambas virtudes son fundamentales para alcanzar un estado de armonía y paz interior, lo que en Kabbalah se interpreta como entrar en la tierra prometida, un estado de conciencia superior y realización espiritual máxima. El código cabalístico resalta la relación entre la humildad y el estudio de la sabiduría divina, especialmente a través de la decodificación de los secretos de las letras hebreas. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino vivencial, y convierte al practicante en una bendición para los demás. Por lo tanto, podemos decir que desde la Kabbalah, felices los que conocen los secretos del reino, y los viven humildemente, porque ellos alcanzarán el desarrollo de su máximo potencial, que es Mashiach, tal como Elohim lo soñó en su propósito divino cuando nos creó. Que así sea. Amén. Entonces, las repeticiones que se tienen en alguna situación es por falta de observación. ¿Cómo se puede parar? Bueno, efectivamente, cuando hay situaciones que se repiten una y otra vez, es porque hay una lección que no se está asimilando bien, no se está aprendiendo esa lección. Muchas veces la lección no se aprende porque uno no es consciente. Vive la circunstancia desde el automático sin reflexionar lo que está viviendo. Y cuando vivo las circunstancias sin reflexionar, no puedo hacer el aprendizaje, porque no hago mi autoconocimiento. Si estoy viviendo una circunstancia adversa que se repite, tengo que ver qué está pasando conmigo, que esa circunstancia se repite. No ponerme a pensar qué está pasando afuera, que se repite la circunstancia. ¿Qué está pasando conmigo para poder transformar algo que esté equivocado en mí? Entonces, efectivamente, cuando se repiten las situaciones, probablemente es porque no se ha hecho el aprendizaje. No hay un buen conocimiento de uno mismo todavía. En oraciones me llegan pensamientos negativos cuando estoy estudiando los salmos. ¿Qué puedo hacer para neutralizarlos? Dejarlos pasar. Simplemente déjalos pasar. Es el Satán que hace su trabajo y eso está perfecto. El Satán tiene que hacer su trabajo. Cuando pones al Satán a trabajar, cuando quieres conectarte con la luz. Cuando no quieres conectarte con la luz, el Satán está sentado tranquilamente porque no tiene que trabajar ahí. Pero cuando tú ya quieres conectarte con la luz, por ejemplo, dices, voy a leer los salmos para conectarme, entonces el Satán dice, hora de trabajar. Mi trabajo es perturbarle su conexión para que ella mejore su conexión. Entonces, ¿qué haces tú? En vez de enganchar con esos pensamientos negativos, tomas conciencia,
dice, el Satán está haciendo su labor. Bien, tú haz tu labor, yo hago la mía. ¿Cuál es la mía? Trascenderte, vencerte. Tú me quieres sacar con estos pensamientos negativos. Bueno, yo los dejo afuera. Me enfoco en lo que estoy haciendo, me enfoco en el salmo, en la lectura y continúo. Déjalo pasar, sé consciente entonces de lo que está ocurriendo y conócete a ti mismo en el sentido de que toma conciencia cuáles son esos pensamientos, cuál es la estrategia que está ocupando el Satán contigo. Hay muchas cosas como el trabajo, los problemas, distracciones que ocupan nuestra mente y no nos permiten ser capaces de conocer nuestras limitaciones, talentos, virtudes y potencialidades. ¿Existen herramientas que nos puedan ayudar en el proceso de autoconocimiento, como un test para evaluarnos periódicamente? Bueno, en la Kabbalah lo que hacemos diariamente es un examen de conciencia, que es, al terminar el día, tú repasas el día desde que tú te levantaste hasta ese momento antes de acostarte y tú repasas cómo fue tu día y cómo tú viviste el día. Si tú haces eso, vas a aumentar mucho tu nivel de conocimiento de ti. Sobre todo, hacer el ejercicio como tomando conciencia de cómo respondiste en las distintas situaciones. Si haces eso, vas a ver cómo vas a avanzar mucho en tu autoconocimiento y en cómo vas viviendo más consciente el día, porque si hoy día hago este ejercicio, me doy cuenta que esta persona de mi trabajo, hoy día yo le respondí mal, porque esa persona provoca algo en mí, entonces yo me doy cuenta qué es lo que provoca. Mañana, cuando esa persona, que es la misma persona, y hace lo mismo, yo no voy a cambiar a la persona, pero puedo cambiar cómo yo respondo a lo que la persona hace. Y ahí entonces di un paso hacia arriba a mi nivel de conciencia. Shalom, maestro. Shalom. Cuando no puedo comprender lo que Yeshua enseñó. Si le pide la capa, dale también la camisa. Si le pide llevar la maleta, una milla, llévesela 2. ¿Eso es ser manso? No, bueno, es manso en una parte, pero no es solamente una lección de la mansedumbre. Ese es un principio cabalístico, el principio de siempre dar más de lo que la vida te pide. Hay personas que viven al mínimo esfuerzo. Este principio es hacer siempre el máximo, más incluso de lo que podría ser considerado correcto, ir más allá. Ir más allá. Ese es el principio. Cuando tú vas más allá, generas un mérito. Un mérito que queda a tu favor cuando necesites una bendición especial del cielo. La mansedumbre me permite aceptar que el resultado final de las cosas no siempre es el esperado por mí, aun cuando aparentemente haya hecho las cosas bien. Exactamente. En ese aspecto se relaciona con la emuná. Nosotros tenemos que hacer lo máximo de nosotros. Lo máximo. No por el hecho de decir tengo emuná o tengo fe, significa que no voy a dar todo. Yo tengo que dar lo máximo que tengo. Pero el resultado depende del Padre. El resultado no depende de mí. Lo que depende de mí es darlo todo. Una vez que lo das todo, colocas eso en las manos del Padre y Él estimará cuándo y cómo va a venir el resultado.
Cuando uno entiende este principio de sabiduría, se te acabó el estrés. Porque mucho del estrés tiene que ver con estar esperando que las cosas sean a mi tiempo o al tiempo del ego o como yo espero que tengan que darse. Lo que se me pide es dar lo máximo que hoy puedo dar. Eso uno lo pone en las manos del Padre y Él sabrá y dará el fruto a su tiempo. Eso te quita toda preocupación, todo miedo, toda angustia, toda ansiedad. Como el otro día, aprovecho entonces para agradecer de corazón a la gente que nos ayudan con este proyecto de Kabbalah Yeshua, que nos envían sus donaciones para que esto pueda seguir adelante. Así que de corazón yo también les agradezco a ustedes y también invito a los que se quieran sumar y apoyar este proyecto, bienvenidos para que podamos seguir adelante con estas enseñanzas. Así que muchas gracias. Muy bien, estamos por hoy. Muchas gracias a todos como siempre por estar, por sus preguntas, por estar ahí, por permitir que esto siga adelante. Los queremos mucho. Bendición. Shalom.